Muchas gracias, primero por poder venir aquí. Mi primera vez en Colombia, luego muchas gracias. Bueno, yo os voy a hablar un poco de la radiación sincrotrón en estudios XPS. ¿Vale? Entonces, hoy os voy a dar un poco la parte teórica y ya mañana intentaremos ver un poco la práctica, sobre todo cuando uno va al sincrotrón, cómo tiene que diseñar los experimentos XPS, que es diferente de lo que se hace a escala de laboratorio. ¿Vale? Entonces, bueno, empezamos lo que ya os han explicado estos días, que sabéis todos en qué consiste el efecto XPS. Nosotros irradiamos la muestra con un haz de rayos X, nosotros emitimos electrones con una determinada energía cinética, que son los que van al detector, y es allí donde los estamos analizando. Sabemos todos la ecuación, que la habréis manejado todos, que la energía cinética del electrón emitido depende de la energía de la radiación incidente y de la energía de ligadura de ese electrón en ese átomo, que es una característica del átomo. Sabemos cómo a escala de laboratorio generalmente los equipos tienen dos ánodos o incluso tres, como dijo hoy Sergio, el de plata. Tienen dos ánodos de rayos X de dos diferentes energías. Sabéis que está el ánodo de magnesio, que da una energía de 1253,6 electronvoltios, y el ánodo de aluminio de 1486,6 electronvoltios. ¿Vale? También sabemos, que eso lo habréis visto durante este curso, la importancia y el interés que tiene el XPS, porque nos permite identificar qué elementos hay en una muestra, cuáles son los estados de oxidación de esos elementos, y aparte nos da una información cuantitativa que es muy importante y es una técnica superficial, que eso Sergio ya lo ha comentado esta mañana, que es a diferencia de otras técnicas, por ejemplo el ICP, que es una técnica bulk, el XPS es de superficie. Sabemos todos que la profundidad de análisis viene dado por esta ecuación, que es 3 lambda coseno de teta. Lambda es el recorrido libre medio de los electrones, que generalmente está en 2-3 nanómetros, y teta es el ángulo de emisión de los electrones respecto a la normal. Los equipos comerciales que suministran las casas, Omicron Specs, generalmente tienen una configuración que el coseno de teta es 1. ¿Vale? Entonces, la profundidad de análisis viene dado fundamentalmente por el recorrido libre medio de electrones y un factor 3, de manera que suele ser en torno a 6-9 nanómetros, lo que es la profundidad, que si hablamos a valores de Angstrom son 60-90 Angstrom, y sabéis que el espesor de una monocapa son 3 Angstrom. Luego, en realidad, en XPS, lo que es a escala laboratorio, el convencional, estamos obteniendo una información promedia de los 20-30 monocapas. ¿Vale? Entonces, aquí está la pregunta. Nosotros, y ya Sergio esta mañana lo ha intentado esbozar un poco, podemos variar la sensibilidad superficial del XPS, porque sabéis que en catálisis, pero en otras ramas de la ciencia, como en pinturas, en sensores, nos interesa ser muy sensibles a la superficie del catalizador. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esta sensibilidad? ¿Vale? Entonces, tenemos que trabajar con esta fórmula. Una posibilidad que se comentó esta mañana es el decapado con iones. Claro, eso tiene ciertos problemas. Primero, es una técnica destructiva, y luego, en el caso de catalizadores reales, que son rugosos, que están formados por diferentes elementos ligeros, elementos pesados, al hacer un decapado de iones no somos homogéneos, es decir, decapamos preferencialmente los ligeros frente a los pesados, con lo cual la información que obtenéis no es una información correcta, está desvirtuada por la técnica de decapado. Entonces nos interesa una profundidad un pelín mejor, que nosotros realmente, sin destruir, podemos analizar la superficie e incluso llegar a las monocapas del catalizador.
Y aquí, pues, una posibilidad sería variando el coseno de teta. Hay equipos, la mayoría de los equipos os permite trabajar en ángulo resuelto. Vosotros podéis variar el ángulo del manipulador de manera que, como veis aquí, esta es la configuración normal, pero vosotros podéis variar el ángulo de emisión y, por tanto, podéis ir a valores más de superficie, a mayor sensibilidad superficial. Entonces, esta es una posibilidad que se puede hacer a escala de laboratorio, pero tener en cuenta esto sobre todo con monocristales, es decir, con polvos que son sólidos rugosos, que hay mucha rugosidad, que tienen muchos cráteres. Esto no es del todo correcto, porque hay cráteres y hay valles. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros un estudio de profundidad bien hecho, evitando esos problemas de cráteres? Entonces, la otra posibilidad es, por ejemplo, pues modificando el recorrido libre medio de los electrones. ¿Y esto cómo se puede hacer? ¿Cómo podemos ir variando el recorrido libre medio de los electrones? Sabéis esta ecuación, que me imagino que la conocéis todos, que el recorrido libre medio de los electrones es función de la energía cinética del electrón emitido. Depende obviamente de las propiedades del material, de la densidad, del peso molecular, pero es función de la energía cinética. Y sabéis la ecuación que os he puesto al comienzo, que la energía cinética del electrón emitido es función de la energía de la radiación incidente y de la energía del binding energy, de la energía de ligadura que es característica del átomo. Pues bien, entonces una posibilidad sería, por tanto, pues variar la energía de la radiación incidente, porque si yo varío la energía de la radiación incidente, yo puedo variar la energía cinética y, por tanto, puedo hacer estudios a varias profundidades de análisis. Y la pregunta es, ¿cómo podemos variar esta energía de la radiación incidente? Y aquí es donde entran en juego las instalaciones de radiación sincrotrón. ¿Vale? Entonces, lo primero, yo no sé si estáis familiarizados con ese tipo de instalaciones. Os voy a comentar un poco qué es una instalación, qué es lo que se puede medir en estas instalaciones, cómo son estos centros. Un sincrotrón, al fin y al cabo, es un acelerador de partículas, ¿no? Nosotros estamos acelerando partículas, electrones, que van girando en una forma circular, van alcanzando velocidad, incluso a velocidad cercanas a velocidad de la luz, y mediante campos magnéticos, que son aquí en rojos, lo que hacemos es desviamos la trayectoria de estos electrones, y al desviar la trayectoria emitimos una radiación con una determinada energía, y esta es la radiación sincrotrón. La energía de esta radiación emitida depende de la energía cinética de los electrones acelerados, depende del campo magnético que tenemos aquí, de los imanes de curvatura, que según luego veréis las aplicaciones, los campos magnéticos son diferentes, y depende también de una serie de parámetros de óptica, etc. Y los sincrotrones, en general, lo que tenemos son varias líneas de trabajo. En cada una de estas líneas se trabaja con una radiación a una determinada, en un rango muy determinado de energías, que depende un poco de la aplicación que queramos usar. Entonces, aquí os he puesto un poco lo que es el sincrotrón ALBA, que es el sincrotrón que tenemos en España, en Barcelona. Y tenéis pues aquí una cantidad de líneas de salida, y tenéis, por ejemplo, la línea CIRCE, que es la línea donde se hacen los estudios XPS a nivel de sincrotrón, y el rango de energías es de 100 a 3000 electronvoltios. Es decir, en el laboratorio tenéis dos energías, la del ánodo de aluminio, magnesio, o bueno, la de la plata si queréis. Pues en un sincrotrón podéis variar la energía en este rango, y eso os da una opción de trabajo, luego veréis, muy importante. Pero hay otras líneas, está la línea, por ejemplo, CLAES, que me permite hacer estudios EXAS,
Está la línea MIRAS, que me permite hacer estudios infrarrojo. En el infrarrojo, como tenemos que activar la energía, el enlace entre dos átomos, pues la energía que requerimos es menor y por tanto el campo magnético y la óptica está de manera que el rango de energía de la radiación sincrotrón está en valores menores. ¿Vale? Entonces ahora vamos a ver un poco cómo estas instalaciones, que no son específicas de España, lo tenemos por todo el mundo. Aquí os he puesto un poco la distribución geográfica de las instalaciones de radiación sincrotrón en lo que es el mundo. Hay un total de 30 instalaciones de radiación sincrotrón. La mayoría están en Europa, veis aquí. También tenemos en América del Norte y en China. Y luego tenemos uno que es al que vosotros, yo me imagino, al que podréis acceder por el más cercano, es el que tenéis en Brasil, en Campiñas, que encima es un sincrotrón de 4ª generación, es decir, es uno de los mejorcitos sincrotrones que hay en el mundo. Luego yo os animo a que pidáis proyectos en este sincrotrón, que es muy bueno, y luego tenemos uno en Australia. ¿Vale? Entonces ahora la pregunta que se hace uno, sobre todo cuando uno no es del campo, ¿cómo yo puedo llegar a estas instalaciones? ¿Cómo puedo hacer mi investigación? La investigación es gratuita, es decir, un día de sincrotrón son 5.000 euros. Yo es que hablo en euros, os lo trabajáis en vuestra moneda. Bueno, un día de sincrotrón es muy caro, pero si tú como un académico tú aplicas propuestas, es gratuito, tú puedes medir gratis, pero ¿cómo hay que hacerlo? Hay que pedir una propuesta, hay 2 calls al año, que por ejemplo en el sincrotrón ALBA suelen abrir en septiembre y en enero, pero cada sincrotrón tiene diferentes fechas. Son propuestas científicas, es decir, se valora la ciencia, el carácter innovador, el interés que tiene tu proyecto. Ya mañana en la parte práctica os voy a dar unas pautas de cómo hay que escribir la propuesta, porque es muy importante el saber escribir esta propuesta para que os concedan tiempo y medida. Entonces tú escribes la propuesta va a un comité científico que está formado por expertos en la materia. Y una vez que el comité científico considera que tu propuesta es de interés, pues te lo acepta, o si ve que no hay interés, te lo deniega. Eso ya depende un poco de los criterios de valoración. Y si te lo aceptan, tú ya puedes acceder. Generalmente, ya veremos mañana, tú pides shifts, generalmente pides 15 shifts, es decir, 5 días, y haces tu experimento en esos 5 días. Hay los responsables de línea que te ayudan a hacer el setup y hacer todo y toda la parte de investigación, incluso la interpretación de resultados, es decir, no tengáis miedo. Por ejemplo, si uno dice, es que yo no sé de EXAFS, pero yo quiero EXAFS porque necesito saber el entorno local. El científico de línea te ayuda. Es decir, eso es ya hablar con los científicos y ellos te ayudan y te apoyan, porque a ellos les interesa la ciencia que hay detrás vuestra. ¿Vale? Entonces, estos son cómo yo accedo a estas instalaciones y cómo yo puedo hacer esta investigación en estos centros. ¿Vale? Las aplicaciones de radiación sincrotrón en estudios XPS es la misma que en un estudio XPS normal, es decir, hay aplicación en catálisis. Sobre todo en catálisis me permite determinar los átomos que hay en la superficie del catalizador, pero claro, no es solo catálisis, sino XPS, sabéis vosotros que tiene aplicación en otros campos, como en arte, pinturas, porque me permite determinar los elementos presentes en los pigmentos. Tiene aplicación en semiconductores, es decir, que el campo del XPS es amplio y el campo de la radiación sincrotrón en XPS es amplio. Y aquí yo os pongo, por ejemplo, el sincrotrón ALBA, la distribución de líneas de investigación que se lleva a cabo en el sincrotrón en este último año. Y veis cómo lo que es catálisis solo es un 15%. Es decir, hay muchas otras partes de física,
de propiedades electrónicas, de propiedades de materia, de proteínas, es decir, las aplicaciones del sincrotrón son muy amplias. ¿Vale? Entonces, bueno, una vez que ya os he hecho un poco la introducción, voy a pasar ahora más bien a lo que es esta parte del curso. Os voy a enseñar cómo son los equipos XPS de sincrotrón, qué ventajas y qué desventajas, porque también hay desventajas, tiene la técnica, y sus aplicaciones, sobre todo en catálisis, porque yo soy catalítica, pero bueno, y luego cada uno lo extrapola a su campo. Los equipos XPS, aquí os lo he puesto de forma esquematizada, son algo diferentes de un equipo de laboratorio, no muy diferentes, y la diferencia radica en que disponen de una cámara de reacción, que es donde se lleva a cabo la reacción, que podéis trabajar, ya veremos más tarde, en el orden de milibares o incluso en el orden de bares, y luego tiene un sistema de bombeo diferencial. ¿Por qué? Porque el analizador trabaja a 10 elevado a menos 11 milibares como en los equipos de laboratorio, y tenemos que pasar de los milibares o de los bares a 10 elevado a menos 11 milibares, y para ello necesitamos bombeos, varias etapas de bombeo diferencial. Generalmente se trabajan con 3 etapas donde se va reduciendo la presión hasta llegar a la presión del analizador. Aquí os he puesto otro ejemplo, la imagen se ve fatal, lo siento. Hay otro ejemplo de otra imagen de lo que es el equipo de sincrotrón. Tenéis aquí lo que es la cámara de análisis, está la muestra. Como luego veréis, en un sincrotrón podemos trabajar en presencia de gases. Tenemos aquí toda la parte de introducción de gases, los rayos X que vienen del sincrotrón, de la línea del sincrotrón, y luego muy cerquita a la muestra, esta es la muestra, a unos 40 milímetros está el nozzle, es decir, es la apertura donde los electrones que son emitidos por el efecto fotoeléctrico atraviesan el nozzle, este agujerito, y van dirigidos al analizador, atravesando esta zona de bombeo diferencial. Esto lo veis aquí, ¿no? Tenéis vuestra muestra que está en reacción catalítica, está reaccionando, y los electrones llegan al analizador atravesando este nozzle que está muy cerquita, a 40 milímetros. Aquí ya os pongo, para que veas un poco ya a nivel real lo que son los equipos. Este es un equipo, este es el que hay en ALBA. Veis que son como de laboratorio, un poquitín más complejos, pero son de laboratorio. Tenéis aquí el analizador, las lentes. A escala de laboratorio es en vertical, en sincrotrones está un poco inclinado. Y luego tenéis, como en un XPS normal, tenéis la entrada de muestras, la cámara de análisis, etc. Es decir, son algo diferentes, pero tampoco no muy diferentes. Es decir, si sabéis trabajar a escala de laboratorio, sabéis trabajar a escala de sincrotrón. Aquí os he puesto otra imagen, es el mismo, el de ALBA, pero para que veáis la zona de la radiación sincrotrón. Aquí está toda la óptica de monocromadores, de slits, que es donde viene la radiación sincrotrón hacia mi cámara de análisis. Este es el sincrotrón en Soleil, que es también un XPS, y veis que pues estos son los brazos de transferencia de muestra. Aquí es donde metimos la muestra, hacemos la transferencia y luego van de una cámara a otra hasta llegar finalmente a la cámara de análisis. Y aquí es desde arriba un sincrotrón, porque os he dicho que es un anillo. Este es el anillo donde los electrones aceleran, alcanzan velocidades y luego desviamos el haz con campos magnéticos, y aquí veis ya las zonas de desviación del haz. Aquí desviamos el haz, aquí por ejemplo desviamos el haz, por aquí, perdón, y aquí está la estación de XPS. Esto ya visto desde arriba, ¿no? Las imágenes anteriores eran vistos desde frente y esto es desde arriba, que os lo he puesto para que veáis el anillo, bueno, más o menos no se ve muy bien, y luego la trayectoria de la radiación que llega al equipo sincrotrón XPS. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver ahora un poco
¿Qué ventajas tiene y qué desventajas tiene? Porque hay que saberlo todo. Ventajas. Como ya os dije, la posibilidad de hacer estudios de profundidad. Nosotros, en el sincrotrón, como podemos variar la energía de la radiación X, variamos la energía cinética del electrón emitido, por tanto variamos el inelastic mean free path y por tanto la profundidad de análisis. Y podemos obtener profundidades de análisis de los nanómetros, de 2 nanómetros hasta 10, 20 nanómetros o incluso más dependiendo de la radiación X. Y esto tiene interés en ciencia de materiales porque os permite estudiar cómo varía la composición de la muestra con la profundidad, es decir, ya no en la escala de laboratorio que hacemos un promedio. Aquí realmente obtenemos información de 2 nanómetros, de 10 nanómetros, de 30, es decir, podemos ir realmente haciendo estudios no destructivos de material a diferentes profundidades y por tanto pues, permite identificar pues, especies que pueda haber en superficie o en las capas internas que se llama subsurface. ¿Vale? Y aquí pues, yo os he puesto un ejemplo de catálisis, un ejemplo de un catalizador de paladio, partículas de paladio soportados sobre carbón mediante un método de síntesis hidrotermal. Tenemos la partícula de paladio, el carbón. Aquí lo que hemos hecho es, hemos variado la energía de la radiación X en este rango de 500 a 1386 electronvoltios y a cada energía adquirimos un espectro XPS en el core del paladio. ¿No? Tenéis aquí el paladio 3D 5 medios y el paladio 3D 3 medios. Y a cada energía el espectro se corresponde con una determinada profundidad de análisis, ¿no? Luego, este espectro que está adquirido con una energía de la radiación X de 500 electronvoltios se corresponde con una profundidad de 1,9 nanómetros. Este otro espectro a una profundidad de 2,8 nanómetros, este otro a 950 electronvoltios de la radiación X, 3,6 nanómetros y este último a 4,7 nanómetros. Luego veis cómo yo soy capaz de obtener espectros a diferentes profundidades y podéis observar cómo, por ejemplo, analizando el material en la superficie, en los primeros 2 nanómetros, lo que observamos son especies de óxido de paladio, especies de carburo de paladio y paladio metal. Y podéis ver que conforme nosotros vamos profundizando en el interior de la partícula de paladio, llegando a profundidades mayores de 4,7 nanómetros, el óxido ya no hay. La proporción de carburo de paladio veis que ha disminuido y lo que predomina es la parte metálica. Luego de estos resultados, pues nosotros podemos definir una estructura de este tipo. Vamos a decir una estructura core shell donde la partícula de paladio, en el interior lo que se estabiliza es la componente metálica y en el exterior estabilizamos dominios de óxido de paladio y carburo de paladio. Luego veis la información que os da de cómo es vuestra muestra. No es homogénea, sino hay una distribución heterogénea de las diferentes fases de vuestro metal. Una pregunta. Sí. ¿Hasta qué profundidad se podría realizar ese análisis? Claro. Cuando haya buena resolución, ¿no? Hay muy buena resolución, es decir, no es un problema de resolución, es un problema de energía de la radiación X y eso depende de la óptica. En ALBA tenemos el máximo 2400 electronvoltios, que por ejemplo son 10 nanómetros, pero si te vas al SRF, hay una línea que es S-Pline, que usan rayos X hard X-ray, de mucha energía y puedes llegar a 200-300 nanómetros. Es decir, depende un poco del sincrotrón. Por eso es muy importante, cuando uno va a pedir propuestas, saber las características que tiene ese sincrotrón y a ver cómo ajusta tu material.
¿no? Por ejemplo, en este estudio, a mí si la partícula es 20 nanómetros, pues más o menos, pues 5 nanómetros más o menos me da información, pero por ejemplo en zeolitas, que tengo que profundizar, yo necesito mucha profundidad de análisis. Sí. Una curiosidad, pero es cada espectro fue medido con una longitud de onda específica. Sí. Lo muestra. Sí. ¿Eso se hace simultáneamente o hace un canal por canal y canal? Sí, tú lo primero que tienes que hacer es ajustar la energía, ¿no? Tú tienes que ajustar los monocromadores, el slit, es decir, las propiedades del XPS, del detector, y defines la energía. Y una vez que tienes la energía, adquieres espectros. Adquieres el survey, el paladio, el carbono, el oxígeno. Digo, simultáneamente Sí. para cada fotón de rayos X que se va a diferenciar. Sí. O sea, simultáneamente Sí. se puede detectar los electrones Sí. que salen de las Sí. diferentes profundidades. Sí, sí, tú ten en cuenta, es como un XPS de laboratorio, pero en vez de trabajar con el ánodo de aluminio, tú trabajas con una energía de 500 electronvoltios. Tú pones tu energía y adquieres, ¿no? Luego pones otra energía y adquieres. Sí, o sea, pones una energía del fotón y adquiere el espectro. El espectro. Cambias la energía del fotón y adquieres otro espectro. Eso, Ok. correcto. Pensé que era simultáneo por ejemplo, en ese caso, 4 espectros. No, vas step by step, Ok. ¿no? Sí, vas primero porque generalmente lo que uno hace es coge el paladio, el carbono, el oxígeno, el nivel Fermi, y cuando ya tienes todo, cambias de energía. Es decir, tú defines energías y luego vas analizando, ¿vale? Sí, muy buenas tardes, doctora. Me causa curiosidad el nivel de precisión con que muestran los resultados de profundidad, 1,9. ¿Cómo miden esa décima de longitud ahí en términos de profundidad? Claro, eso mañana te lo explicaré. O lo puedes hacer aplicando la ecuación que te he mostrado de Inelastic Mean Free Path, o hay softwares. A ver, el software te da 3 decimales, pero a mí me parece absurdo hacer 3 decimales. Entonces yo con uno voy de sobre, incluso si tengo que redondear digo 2 nanómetros. Eso. Pero lo que sí, y ya luego os diré, al ser una radiación monocromática, la resolución espectral es muy buena, es decir, de milielectronvoltios, es decir, un shift de 0,3 electronvoltios en el pico es representativo, ¿no? Eso sí, lo único aquí, pues 1,9, 2 es lo mismo, ¿vale? Bien, bueno, estos mismos estudios yo os lo he enseñado en un catalizador, pero cada uno en su campo de trabajo. Por ejemplo, lo podéis hacer en semiconductores, donde yo pues puedo ir analizando las diferentes capas que hay de material a lo largo de mi semiconductor, ¿vale? Otra de las ventajas que tiene la radiación sincrotrón es una radiación muy brillante, es decir, hay un flujo de fotones muy elevado, con lo cual yo tengo una muy buena intensidad de señal y una muy buena relación señal-ruido, lo que me permite trabajar incluso a concentraciones muy bajas. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Este es un catalizador que contenía un 0,06% en peso de indio, es decir, que a escala de laboratorio prácticamente no teníamos señal, pero en el sincrotrón veis qué buena calidad de espectro tenemos porque el haz tiene muchos fotones, entonces tenemos una señal muy buena, incluso luego veréis la resolución, y nosotros en este estudio veis cómo podemos determinar diferentes tipos de especies de indio, que ahora veréis la resolución que tiene si lo comparamos con la escala de laboratorio. Otra de las ventajas es que es un haz monocromático, es altamente monocromático, que permite, por tanto,
como dijo Sergio esta mañana, una resolución espectral buena, incluso del orden de 1000 electronvoltios. Y aquí yo os he comparado el espectro XPS de una muestra que hemos adquirido en nuestro laboratorio en Valencia, en el ITQ, en el core del Indio 3D, y la misma muestra adquirido en el sincrotrón ALBA. Entonces veis cómo diferente tenemos. El sincrotrón tiene muy buena resolución porque es monocromático, resolución espectral, podemos diferenciar diferentes componentes que a escala de laboratorio, claro, esto es por hacer algo, es decir, sabéis que en el CASA podéis meter lo que queráis, podéis deconvolucionar como queráis. Entonces al principio yo aquí no me atrevía a meter componentes porque esto es una envolvente que no sabes cuántas componentes, pero una vez que tienes el dato del sincrotrón, ya te atreves de alguna forma a meter componentes, aunque no está muy bien deconvolucionado, pero veis la muy buena resolución que tiene el sincrotrón. Y yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos los espectros acá para tener una muestra con baja concentración, requerimos tomar muchos espectros. En este caso, ¿es un solo espectro? Claro, depende, pero con un solo espectro a veces tienes muy buena señal. No es necesario acumular. Además, luego veréis una de las inconvenientes que es la carga, con lo cual a veces te obliga a coger un espectro. Pero con un espectro la señal es muy buena, porque es un haz muy brillante. ¿Vale? Entonces, y la otra ventaja, sobre todo para los que estamos en el campo de la catálisis, es que podemos hacer estudios in situ operando en condiciones de reacción. Es decir, podemos trabajar en condiciones cercanas a las de reacción. ¿Y esto por qué? Pues porque al ser un haz muy brillante, aunque nosotros arrancamos muchos electrones y aunque tenemos fase gas y estos electrones que arrancamos colisionan con la fase gas y van perdiendo energía cinética, todavía hay un número suficiente de electrones que no colisionan, que pueden llegar al detector y tenemos una señal buena, bastante razonable, que por ejemplo a escala de laboratorio no podéis trabajar en condiciones de reacción en presencia de fase gaseosa porque emitís muy pocos electrones. Estos al colisionar con la fase gas pierden energía cinética y los que quedan remanentes son tan pocos que cuando llegan al detector no dan señal. Por eso a escala de laboratorio, con los equipos convencionales, luego os enseñaré cómo los equipos SPEX Omnicron han comercializado nuevos equipos para trabajar en condiciones de reacción, que son algo diferentes de los convencionales, pero en un equipo convencional, trabajar en fase gaseosa a escala de laboratorio se traduce en prácticamente no señal, porque no hay una potencia de radiación que te permite tener electrones suficientes que lleguen al detector. Pero en un sincrotrón, que tenemos una radiación muy potente, nos podemos permitir el lujo de trabajar en fase gaseosa. Y eso en catálisis tiene muchísimo interés porque permite identificar centros activos, permite identificar reestructuración del catalizador, como luego os mostraré en algunos ejemplos. Y generalmente el rango de presiones que se puede trabajar en un sincrotrón son de 0,2 a 2 milibares. Eso es lo que se suele trabajar en los sincrotrones comunes. Por eso se habla de Near Ambient Pressure XPS, es decir, condiciones de reacción cercanas, es decir, no son condiciones reales, son cercanas porque son 2 milibares y sabéis que en catálisis trabajamos a un bar o superior, pero recientemente se están diseñando equipos, que luego os mostraré, los últimos equipos, que permiten incluso trabajar a 2 bares. Es decir, esto es lo último que está apareciendo en XPS de sincrotrón, que permite trabajar a 2 bares. De hecho, en ALBA se está desarrollando una línea para hacer estudios XPS a presiones de 2 bares, ¿no? Y eso en catálisis pues es muy interesante. Aquí os he puesto un poco cómo ha ido evolucionando los equipos XPS a nivel de sincrotrón, un poco la cronología para que veáis esto es todo avance tecnológico, cómo van avanzando la tecnología.
En 1970-80 es cuando aparecieron los primeros equipos XPS con posibilidad de trabajar a 0,5, 1 milibar. Y pioneros, todos sabéis, Kai Sigman y Warren Roberts. Luego, a finales de los años 90 es cuando aparecieron los equipos en Daisy, en el sincrotrón Daisy, Alemania, que permite incluso hasta decenas de milibares, es decir, podemos subir la presión a 180, 500 milibares. En el 2017 es cuando se desarrolló este equipo, que es el equipo Polaris, en Daisy, en Alemania, que es otro sincrotrón, que permite trabajar hasta superior a 1 bar, hasta 2 bares. ¿Y cómo se consigue? Esto se hace teniendo una tecnología novedosa que se llama Virtual Gas Cell. Es decir, lo que se hace es inyectamos un flujo de gases directamente sobre la muestra, pero un flujo potente de litros minutos, es enorme el flujo que están inyectando, y simultáneamente a que estamos inyectando ese flujo, con lo que generamos una zona localizada de alta presión justo enfrente a la muestra, estamos bombeando el gas para evitar que se extienda por toda la cámara de análisis. Entonces, combinando esta inyección de flujo enorme y este bombeo diferencial, se consigue una zona de muy alta presión justo donde está la muestra, y así se consigue trabajar a 2 bares. Y este diseño, que fue desarrollado en el sincrotrón Daisy, es el que ahora se está desarrollando en el sincrotrón ALBA. Y ya en el 2019-2020 es cuando se comercializaron, y de hecho ya hay comercial de equipos XPS que se llama el BAR XPS HIP2, que son comerciales y que a escala de laboratorio, no tenéis que ir a sincrotrones, podéis trabajar a presiones hasta 2,5 bares. Tenéis el HIP Lab, el Sienta de Omicron, y el NAP XPS Reaction Cell de Specs. ¿No? Entonces, estos ya son equipos que son muy caros, pero bueno, a escala de laboratorio podéis hacer estudios preliminares y luego ya ir al sincrotrón. Lo que pasa a escala de laboratorio, tenéis la limitación de las energías, y en un sincrotrón pues podéis trabajar en un rango enorme de energías y podéis trabajar pues con una mejor resolución espectral. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿por qué es tan importante llevar a cabo estos estudios XPS in situ a presión? Porque la ciencia ha ido de 1 milibar a 2 bares, sobre todo en catálisis. Y el por qué es porque se pueden producir cambios en los catalizadores de especies activas con la presión. Y esto, bueno, os voy a mostrar un ejemplo, pero primero, como no sé de qué rama sois, os voy a hablar un poco qué es un catalizador, porque no sé si conocéis lo que es la catálisis, y luego ya os mostraré el ejemplo. Un catalizador, sabéis, bueno, no sé si sabéis, es un sólido, y lo que hace es bajar la energía de activación del proceso total, y por tanto, en una reacción lo que hacemos es, al bajar la energía de activación, aceleramos la reacción. Pero los catalizadores son muy complejos, hay muchos átomos en la superficie, es decir, no son sistemas realmente fáciles, y son dinámicos, es decir, en condiciones de reacción, veis aquí, un catalizador de óxido de cerio soportado sobre cobre, veis cómo en condiciones de reacción esta partícula se desplaza, hay un comportamiento, se dispersa, se distribuye sobre la superficie del cobre. Incluso hay catalizadores, por ejemplo el níquel, que en condiciones de reacción se carbonizan, se oxidan, es decir, son sistemas dinámicos. Y este efecto dinámico de los catalizadores es función de la presión. Y esto lo veis en este ejemplo, ¿no? Es un estudio que fue publicado en Science de un monocristal de cobre sobre el que se ha evaporado óxido de zinc. Y en ahora os lo voy a explicar un poco, veis cómo hay un efecto importante de la presión de pasar de 180 milibares a 500 milibares en la naturaleza de las especies zinc. Tenéis aquí los espectros XPS en la zona del zinc 3D.
tenemos. Pero aparte también veis cómo la composición del gas, es decir, trabajar con hidrógeno CO, trabajar con hidrógeno CO2 me cambia la naturaleza de las especies zinc. Así, por ejemplo, si tenemos una atmósfera de hidrógeno CO y trabajamos a 180 milibares, veis cómo coexiste lo que es el óxido de zinc y el zinc metálico. Si subimos la presión, veis cómo se favorecen las especies metálicas de zinc y disminuye la parte del óxido. Y si, por ejemplo, en vez de usar CO hidrógeno, usáis CO2 hidrógeno, podéis ver cómo a una presión de 180 milibares lo que se favorece es el óxido frente a la componente metálica, ¿no? Si lo comparáis con el CO, y esta componente metálica desaparece trabajando a presiones de 500 milibares. Es decir, de estos estudios podéis ver cómo trabajando en atmósferas de CO se estabilizan especies metálicas, sobre todo a alta presión, y trabajando en atmósfera de CO2 lo que se estabilizan son especies oxidadas. Entonces veis aquí cómo de interesante es hacer estos estudios in situ y la tendencia siempre de subir la presión, porque las cosas pueden cambiar enormemente dependiendo de la presión de trabajo. Vale, ventajas, pero el sincrotrón tiene desventajas que os las tengo que decir porque las cosas no son tan fáciles. Una desventaja importante son los problemas de carga que ya tenemos a escala de laboratorio. En el sincrotrón, cuando las muestras son aislantes, tipo zeolitas, silicio, alúmina, los problemas de carga son mucho más graves y podemos llegar a espectros de este tipo, es decir, que puede llegar a una línea plana, es decir, que esto es un problema importante. Hay maneras de intentar solventar estos problemas de carga, por ejemplo, metiendo gases. Al meter gas, el gas se ioniza con la radiación X y hacemos el efecto que se hace en la escala de laboratorio del flood gun, ¿no? Entonces, en un sincrotrón, metiendo gases, hacemos como una especie de flood gun, ionizamos el gas y podemos de alguna forma compensar la carga. Otra forma es, por ejemplo, este es el portamuestras. En un sincrotrón la resolución de análisis es del orden de micras, es decir, tenéis una cámara y con la cámara vosotros visualizáis vuestra muestra y el nozzle y vosotros podéis moveros y podéis ver dónde exactamente estáis en la muestra y tenéis espectros del orden de micras. Pues cuando hay problemas de carga, uno lo que hace es se posiciona muy cerquita a lo que es el acero del portamuestras. El acero es conductor y entonces uno intenta solventar el problema de carga por el contacto directo con el acero. Entonces eso es una posibilidad que a veces funciona. Otra posibilidad es, por ejemplo, meter una malla de oro. Esto en BASIS se usa y la verdad que funciona. Ponéis una malla de oro y sobre la malla de oro vosotros compactáis vuestra muestra y lo ponéis en el portamuestras y remediáis bastante los problemas de carga o mezclar con oro en polvo. Entonces estos son trucos que uno pues poco a poco pues conforme va haciendo estudios pues ve cuál es lo mejor lo mejor que funciona para quitar los problemas de carga. Y otro de los problemas es el problema de fotodegradación. El sincrotrón es una radiación muy brillante y podemos llegar a perjudicar la muestra, degradarla. Entonces, esas son cosas que hay que tener en cuenta. Es decir, cuando empezáis en el sincrotrón, tenéis que hacer medidas, luego sobre un punto de la muestra, retraer el cañón, volver a analizar a ver si hay un efecto de fotodegradación, porque son radiaciones muy potentes. ¿Vale? Pero bueno, esto ya mañana os explicaré más o menos cómo se trabaja en sincrotrones. Bueno, entonces ahora que ya hemos visto pues, cómo es el equipo, ventajas, desventajas, vamos a ver un poco las aplicaciones y sobre todo pues, en el contexto de la transición energética, que bueno, es un problema actual, que es donde nos movemos en ciencia, que es pues, toda la parte energética. Y aquí
Sabéis que los puntos claves en la transición energética, que es por donde todos tenemos que aplicar proyectos y donde más o menos nuestra investigación va en esta línea, puntos claves es el desarrollo tecnológico, toda la parte de ingeniería, que esto es clave para nuevos equipos y nuevos procesos, desarrollo de nuevos materiales y procesos sostenibles, ¿no? Y desde el punto de vista de procesos sostenibles, pues la catálisis juega un papel clave y con ello el desarrollo de nuevos catalizadores, ¿no? Porque vamos hacia procesos nuevos y tenemos que pasar del catalizador actual a nuevos catalizadores cada vez más eficientes y sostenibles. Sabéis que desarrollar un catalizador no es fácil, es decir, yo no desarrollo un catalizador hoy, sino requiere un enfoque multidisciplinar. Hay que combinar lo que son los estudios de espectroscopía con los estudios cinéticos y, si es posible, incluso recomendable, con estudios de cálculo teórico. ¿Vale? Entonces ahora yo os voy a mostrar dos ejemplos de cómo los estudios XPS sincrotrón permiten el desarrollo de nuevos catalizadores. En concreto, me voy a centrar en el desarrollo de catalizadores de síntesis de metanol por hidrogenación de CO2 y el desarrollo de catalizador de síntesis de metano por hidrogenación de CO2. Catalizadores de síntesis de metanol por hidrogenación de CO2. Sabéis que la hidrogenación de CO2 a metanol es interesante, ha adquirido gran auge en el marco de la transición energética. El metanol es un producto de gran interés en la industria química, porque sabéis que del metanol podemos obtener formaldehído, podemos obtener ácido acético, dimetilete, pero el metanol también es un importante vector energético para el almacenamiento de hidrógeno. Sabéis que el hidrógeno, hay una política muy importante sobre el hidrógeno, el futuro del hidrógeno, pero el hidrógeno tiene sus problemas de almacenar y transporte, por lo cual necesitamos vectores energéticos que nos permitan transportarlo. Y aquí el metanol es una alternativa, es un vector interesante porque veis aquí que la densidad volumétrica, la densidad energética volumétrica del metanol es superior a la del hidrógeno, con lo cual es un producto de interés y por ello esta reacción es una reacción muy interesante a nivel científico. Los catalizadores de metanol, de síntesis de metanol por hidrogenación de CO2, la mayoría son catalizadores de cobre, son catalizadores muy complejos, donde la actividad viene dado por la coexistencia de muchos factores. Es decir, aquí entran en juego los puntos de interfaz de la partícula metálica con el soporte, la posible formación de aleaciones, por ejemplo, se ha reportado mucho aleaciones cobre-zinc, la estabilización de especies de óxido de cobre, propiedades de la partícula, es decir, qué fases cristalinas, qué planos cristalinos yo estabilizo, si es el 111, si es el 100, tamaño partícula, etcétera. Es decir, son sistemas muy complejos, ¿no? Y por tanto es muy difíciles de estudiar. Nosotros, aquí os pongo un ejemplo, se estudiaron catalizadores de cobre-zinc promovidos por Galio. Qué mal se ve. Usamos dos métodos de síntesis, que es el catalizador A y aquí estaba el catalizador B. Son dos métodos de síntesis diferentes y veis cómo si estudiamos en catálisis, el catalizador A es el que presenta mayor rendimiento y selectividad a metanol y el problema, lo que hay que hacer es por qué se produce esta mejora de selectividad y aquí entra en juego toda la batería de espectroscopías. Espectroscopías a escala de laboratorio y espectroscopías a escala de sincrotrón. Generalmente lo que uno hace es a escala de laboratorio lo máximo y cuando ya no consigue es cuando se tiene que ir a sincrotrón. En este caso nosotros hicimos estudios de XPS en condiciones de reacción en el sincrotrón Basie en Alemania y vimos que en condiciones de reacción hay una migración del soporte sobre la partícula de cobre. Luego son sistemas dinámicos, como ya os comenté anteriormente, los catalizadores son dinámicos, no son nada estáticos y esto se vio muy bien y os lo mostraré luego por estudios de XPS. Incluso se vio
que se estabilizaban diferentes interfaces metálicas, que no se pudo observar por otras técnicas, pero por estudios de síncrotron XPS sí que se observaron. Aquí, luego entraré más en detalle, pero aquí os muestro cuáles son los perfiles de distribución de los diferentes elementos que se han adquirido en el síncrotron XPS de BASIC, condiciones de reacción a diferentes profundidades, ¿no? Estudiamos a profundidad de 2 a 5 nanómetros cómo distribuye el galio, el cobre, el zinc en las 3 muestras. Esta es la muestra de referencia, la muestra comercial, y en diferentes condiciones de reacción, es decir, en condiciones reductoras o en condiciones de reacción a 220 grados y 280 grados. Entonces podéis ver, ahora os iremos pasito a pasito, pero veis cómo hay una distribución diferente dependiendo del tipo de catalizador y podéis ver cómo hay cambios importantes en reacción, ¿no? Entonces en el catalizador A, pues lo que se observa es que la distribución, veis aquí, de cobre y galio es prácticamente similar a cualquier profundidad de análisis, ¿no? Estas son las cuentas. Veis que prácticamente la distribución es similar, mientras que el zinc, la concentración de zinc es superior a las diferentes profundidades. Y de aquí, ¿qué información puede concluir? ¿Estos resultados qué te dicen? Pues estos resultados lo que parecen indicar es que hay una interfaz, es decir, si es que se ve fatal. Bueno, aquí está el zinc, son partículas grandes. Pues, ¿cómo uno interpreta estos resultados? La forma de interpretar es que estabilizamos una interfaz cobre-galio, de manera que coexisten a la misma profundidad, la concentración es la misma porque está en el interfaz entre sí, mientras que el zinc lo que se encuentra es en la superficie y se encuentra segregado. Entonces, de estos resultados, la conclusión que podemos obtener es que hay una interfaz del cobre con el galio y por tanto estos van juntitos a cualquier profundidad de análisis, mientras que el zinc lo que se encuentra es segregado en la superficie. Catalizador B tiene un comportamiento totalmente diferente, sobre todo en condiciones reductoras. Veis que en condiciones reductoras el perfil de distribución es diferente. En este caso, quienes van juntos de la mano son el zinc y el cobre, ¿no? A cualquier profundidad estos van juntos, mientras que el galio es el que se encuentra en menor proporción. ¿Y esto qué es lo que nos quiere decir? Esto lo que nos quiere decir es que en este caso la interfaz es del cobre con el zinc y el galio es el que se encuentra segregado y en menor proporción. Pero veis que cuando yo trabajo en reacción, cuando yo cambio mis gases de hidrógeno y pongo CO2 hidrógeno 220 grados o CO2 hidrógeno 280, veis cómo cambia completamente la distribución de metales. Lo que antes iban juntitos, el zinc y el cobre, veis cómo empieza el zinc a separarse a 220, como veis a 280 incluso segrega, se separa mayor el zinc y poquito a poquito el cobre y el galio empiezan a juntarse. Luego veis cómo hay un cambio muy importante en lo que es la distribución de los elementos y lo que son las interfaces. Inicialmente teníamos una interfaz cobre-zinc y ahora en reacción, sobre todo a 280 grados, lo que tenemos es una interfaz cobre-galio. Se van aproximando el cobre con el galio. Entonces aquí tenéis un ejemplo de estudios de síncrotron que os muestran cómo hay un movimiento, un dinamismo del catalizador en las condiciones de reacción. A estos estudios sabéis que en ciencia siempre hay que usar muchas técnicas, no nos podemos quedar con una técnica solo. Nosotros en este caso, bueno, y este es el cobre-zinc, el comercial, donde están juntitos zinc cobre y, bueno, son interfaz cobre-zinc. Bueno, lo que os dije es que siempre tienes que aplicar más técnicas, porque cada técnica da información. Entonces, nosotros la información que hemos obtenido era que tenemos diferentes interfaces y hay un comportamiento dinámico del catalizador. Pero ¿esto en qué se traduce? Porque esto me explica, pero hay que profundizar un poco más en el material y para eso
En nuestro caso concreto, combinamos los estudios XPS con infrarrojo de CO, usando el CO como molécula sonda. El CO es una base, y es una base muy sensible, es muy débil, y es una molécula sonda para titrar centros Lewis y centros metálicos. Entonces, aquí tenéis los espectros de infrarrojo, de CO, usando CO, estas son las frecuencias de vibración del CO, en los diferentes catalizadores, y podéis ver que en el catalizador A, que es donde el XPS me decía que había una interfaz cobre-galio, este catalizador tiene este pico a 2122, que es el máximo y que está prácticamente en este catalizador. En nosotros está minoritario, incluso aquí está menor, lo que quiere decir que el catalizador que tiene la interfaz cobre-galio es el que me está estabilizando esta especie, y esta especie, si va a esta literatura, se corresponde con óxido de cobre. Siempre hay algo en metal, pero veis cómo combinar, hay que combinar espectroscopías. Combinando el XPS con el infrarrojo, sí que explicamos el porqué de nuestro catalizador. Es decir, tenemos una interfaz cobre-galio, que lo hemos visto por XPS, pero que además esta interfaz me estabiliza especies de cobre oxidado. Y sabemos por literatura que el cobre oxidado favorece la reacción de metanol, y eso explica por qué este catalizador es el que presentaba mayor selectividad al metanol. ¿Vale? Entonces, de estos resultados nosotros podemos concluir que la interfaz cobre-galio y las especies de óxido de cobre son claves en la síntesis de metanol, y con esta información uno lo que tiene que hacer, y ese es el objetivo de nosotros los investigadores, no es solo quedarnos en el resultado, sino nuestro objetivo es redirigir la síntesis de nuevos catalizadores, es decir, optimizar el proceso. Entonces, con esta información, ahora nosotros podemos redirigir la síntesis de nuevos catalizadores. Pasamos ahora al otro ejemplo, que es cómo me ayuda el XPS en el desarrollo de catalizadores para la síntesis de metano por hidrogenación de CO2, metano, que es el gas natural sintético. Sabéis que el metano últimamente ha alcanzado gran interés porque es un vector energético que permite, igual que el metanol, almacenar el hidrógeno procedente de las energías renovables y por tanto dar flexibilidad al suministro eléctrico, y el metano veis que tiene una densidad volumétrica energética igual que el metanol superior al hidrógeno. Aparte, la gran ventaja del metano es que tenemos una red de distribución de gas natural existente. Yo no sé en Colombia, pero en España hay una cantidad de redes gasistas. Luego, la producción de gas natural sintético es muy importante porque, como ya tenemos una infraestructura, esto me permite almacenar ese excedente de hidrógeno procedente de energías renovables. En este sentido, hemos trabajado en nuestro grupo de investigación y hemos desarrollado un catalizador de rutenio muy prometedor, sobre todo a bajas temperaturas, y eso es clave en la eficiencia energética. Es decir, uno de los puntos claves en la transición energética es eficiencia energética, es decir, bajar las temperaturas de reacción, porque este proceso de metanación ocurre a 400 grados y podemos trabajar a 160 grados. Eso es un mundo importante, sobre todo a escala industrial. Las industrias que tienen que realimentar las corrientes gaseosas, pues no es lo mismo calefactar una corriente gaseosa de 400-500 grados a una corriente de 160 grados. Entonces, esto es de gran interés y obtuvimos un resultado muy prometedor, muchísimo mejor que el estado lácteo. Podéis ver el estado lácteo, prácticamente en estas condiciones son inactivos, un catalizador bastante estable. Y claro, aquí, como siempre, por lo menos la forma de trabajar que nosotros tenemos un resultado y ahora hay que explicar el porqué. Y se empieza siempre con espectroscopías a escala de laboratorio.
Aplicamos toda la batería de espectroscopías que tenemos en el laboratorio, de microscopía, de difracción, de XPS, pero los resultados que obteníamos a escala de laboratorio no justificaban el por qué este catalizador era tan bueno. Y cuando a escala de laboratorio uno no consigue es cuando tiene que ir a estas instalaciones más avanzadas de radiación sincrotrón. Y es lo que hicimos. Como nosotros a escala de laboratorio no pudimos avanzar, no pudimos explicar el comportamiento del catalizador, necesitábamos técnicas mejores, más avanzadas y de mayor resolución, y por eso hicimos XPS en sincrotrón, porque probablemente sabéis que en catálisis todo tiene lugar en la superficie del catalizador y teníamos que analizar bien cómo era esa superficie. Por eso fuimos a ALBA, y en ALBA pues podéis ver los espectros para diferentes muestras en superficie, muy sensible a la superficie, bajando mucho la energía del fotón, y tenéis espectros ALBA y espectros laboratorio, y veis que no hay, son totalmente diferentes, porque son, aparte de la sensibilidad de superficie, es la resolución espectral. Tenemos muy buena resolución en los sincrotrones. Entonces, de los estudios de sincrotrón, observamos que aparte de la componente metálica y del óxido, había una componente muy predominante, que el binding energy era entre el metal, que es estado oxidado 0, y el óxido, que es 4, es decir, tiene que ser una especie con un estado oxidado intermedio entre 0 y 4, que nosotros, pues, como no sabíamos lo que es, pues le hemos llamado delta más, es decir, un estado intermedio. Estudiamos diferentes catalizadores, incluso hicimos estudios de superficie, de depth profile. Hicimos estudios de 2,2 y 4,4, que tampoco no está puesto, 4,4 nanómetros, y veis cómo de diferente es, si comparáis este catalizador, que es este mismo, a una profundidad de 2,2 nanómetros, a una profundidad de 4,4 nanómetros. Como veis, esta componente nueva, cómo baja, conforme vas profundizando en el material, va bajando la proporción de esta componente, y esto podría explicar por qué a escala de laboratorio, que trabajamos a una profundidad de análisis mayor, prácticamente esta componente no la detectamos, se encuentra diluida, ¿no? Y entonces nosotros hicimos estos estudios de profundidad de análisis sobre diferentes muestras, y entonces lo que hay que hacer es correlacionar este nuevo centro que detectamos en los diferentes catalizadores, la proporción de esta especie por XPS con la producción de metano en nuestro reactor, y veis que hay una correlación bastante buena, es decir, sigue cierto paralelismo, con lo cual esos resultados sí que nos permiten concluir que especies de rutenio parcialmente oxidadas, es decir, no rutenio 4 ni rutenio metal, sino especies ligeramente oxidadas, son los centros que participan en la síntesis de metano. Esto es clave porque catalizadores convencionales son metal, estado metálico, y nosotros llegamos a la conclusión que si queremos bajar la energía del proceso, el centro activo tiene que ser diferente, y por tanto no es un estado metálico, es un estado parcialmente oxidado, y esto es clave porque te permite dirigir la síntesis de nuevos catalizadores, y es lo que hemos ido haciendo con resultados muy prometedores, incluso que han pasado a escala de industria. Entonces veis cómo es muy importante, pues, hacer todos estos estudios de XPS o cualquier otro tipo de investigación con técnicas avanzadas, porque te permite realmente profundizar en el material y sobre todo optimizar el catalizador y por tanto el proceso químico. Bueno, y con esto yo quería concluir un poco este curso. Aquí os he resumido los puntos claves, que son los conceptos que os quería transmitir, el interés que tiene, la posibilidad de hacer estudios de profundidad, la posibilidad de hacer estudios in situ, el poder identificar centros activos y, sobre todo, más importante, es toda esta información hay que usarla para dirigir la síntesis de nuevos catalizadores.
Y con esto, bueno, aquí os muestro un poco para que veáis un poco de dónde vengo. Yo trabajo en el Instituto de Tecnología Química, que está en la Universidad Politécnica de Valencia. Somos un grupo CSIC, somos del Ministerio, no damos clase, nos dedicamos directamente a investigación. Aquí os he puesto un poco la ciudad de Valencia es bonita, por si a alguien le interesa venir a hacer postdoc o predoc o lo que quiera. Es una ciudad bonita y aquí un poco el grupo de investigación mío. Aquí está el XPS de fondo, he cogido esta foto. Bueno, somos un grupo pequeño, pero bueno, nos movemos, yo creo que trabajamos bien.